algunos de ustedes saben, tuve la oportunidad y la bendición de vivir en El Salvador hace muchos años, del 82 al 85. Hace muchos años, algunos de ustedes no habían nacido todavía. Eran días difíciles para aquella nación, muy difíciles. Había guerra de guerrillas, una guerra intestina, una guerra interna en el país. Sí estaban involucrados algunos otros países, obviamente, que son los que financiaban, ¿no? Los que capacitaban al ejército y a la guerrilla, y financiaban con equipo caro, ¿no? Equipo de primer nivel. Sin embargo, el problema era interno, era un problema interno. Muchos muertos en aquellos días, muchos muertos, sobre todo en las áreas rurales, que era donde se movía la guerrilla principalmente. Entraban a la ciudad, daban sus golpes, volvían a entrar o a salir de las ciudades y a internarse. La vegetación del Salvador es selvática. No sé si has estado en Chiapas, por ejemplo. Es selvático, es cerrado, entonces es muy fácil esconderse en ese tipo de terreno, ¿no? Y había mucho descontrol en la población, había toque de queda, ¿no? A cierta hora ya no podías andar en la calle, y si andabas en la calle y te agarraba el ejército, tenías problemas garantizados, entonces tenías que encerrarte. Y si te agarraba tarde el toque de queda en algún lado que no era tu casa, ya te tenías que quedar. No te convenía salir, ¿no? Bajo ningún motivo. Era algo muy, muy difícil. Había un peligro constante. Les he platicado, solo una vez me tocó estar cerca de un bombazo. La onda expansiva se siente impresionante en el cuerpo, en el pecho. Y otra vez en una balacera entre soldados y guerrilleros en el centro de la ciudad, pero alcanzábamos a oír el silbido de las balas. Sé que eso querría decir que estábamos cerca, pues, de donde estaban cruzando el fuego, ¿no? Entonces José David y yo veníamos juntos en el centro caminando, y tuvimos que literalmente aventarnos al piso en una joyería que estaba abierta. Nos aventamos al piso en cuanto empezó la cosa, ¿no? Mucho peligro y mucha pobreza, mucha pobreza. Les he platicado detalles. En aquellos días el 50% de la población no tenía un excusado. El 50% de la población no tenía un inodoro donde ir al baño. En aquellos días, yo no estoy diciendo que así siga siendo, pero aquellos días eran días de mucha pobreza. Sin embargo, también hay que decir que en aquellos días el país experimentó un fuerte avivamiento. Un fuerte avivamiento. Literalmente miles de convertidos. Miles o decenas de miles, o no sé si cientos de miles. Las iglesias se multiplicaban en cantidad. Constantemente había iglesias nuevas naciendo. Y las iglesias que existían constantemente estaban creciendo numéricamente hablando. Cada día más y más gente integrándose a las iglesias, a las congregaciones. Les he platicado que yo asistía a una iglesia bautista cuya membresía rondaba los 1,500 personas. Imagínate las reuniones, ¿no? Eran 3 servicios el domingo en la mañana de 500 personas, que era el cupo del auditorio, ¿no? Y se abarrotaba la gente para entrar. Era muy impresionante. El grupo de jóvenes era de alrededor de 600. Entonces el sábado en la tarde ibas a la reunión de jóvenes y era una locura aquello. La cantidad de chavos y de chavas, ¿no? Era una cosa increíble. La iglesia contaba con 4 grupos musicales, bien armados. Me acuerdo uno de ellos que solo cantaban a capela. Eran como 8 chavos y tenían un tenor y un soprano, y ya sabes, y puro a capela. No, rara vez tocaban con música. Muy impresionante, muy padre. De hecho, el director de la Sinfónica del Salvador, ¿no? El maestro Orellana, era miembro de la iglesia y director de uno de los grupos de alabanza.
Padrísimo, ¿no? Ellos tenían lo que ellos llamaban los ministerios de extensión. Tenían obra evangelística en las cárceles, en los asilos, en los hospitales, en los orfanatorios. O sea, penetraban hacia, ¿no? Tenían tentáculos, digamos, ¿no? Por todos lados. Y un montón de iglesias hijas. Había por lo menos 6 o 7 iglesias que habían salido de la iglesia madre, de la iglesia principal. Los graduados del Instituto Bíblico que estudiaban la División de Estudios Pastorales salían para formar nuevas iglesias. Y ni qué decir del Instituto Bíblico, ¿no? Tenían un Instituto Bíblico con excelentes maestros. Les he platicado de Jeff Adams, ¿no? Que era el pastor de la iglesia y además era uno de los maestros. Nuestro hermano Juan Galdames, que muchos de ustedes conocen, era uno de los maestros y pastor de la iglesia también. Otro hermano de nombre Edwin Castellanos, un varón de Dios, una cosa impresionante, excelente maestro. Y otros, Harold Large y otros hermanos que impartían las materias del Instituto Bíblico. Y todos ellos hasta el día de hoy siguen sirviendo al Señor. Increíble, maravilloso, por cierto. Toda la gente se convertía a montones. Era muy raro que hubiera un servicio de la iglesia donde no hubiera unas 10, 12, 15 profesiones de fe de la gente que se entregaba al Señor. Parece ser que les ocurrió en El Salvador lo mismo que le pasaba a Israel, al pueblo de Israel, como lo describe o lo relata el Salmo 78. Si quieren buscar conmigo, por favor, Salmo 78, versículos 34 y 35. Parece ser que El Salvador experimentó este fenómeno y creo que ha sido el fenómeno de otros países también, pero particularmente en El Salvador parece ser que se cumplió así, porque eran días muy difíciles. La muerte rondaba en todos lados, en la calle. La gente estaba expuesta, en cualquier momento podría ser víctima de alguna fechoría, ¿no? de la guerrilla. Y luego, después que terminó la guerrilla, vinieron las pandillas, la Mara Salvatrucha. Se han oído hablar de ellos, ¿no? ¿Cómo dice el Salmo 78, 34? Me quitaron a Candy de acá, pero llegó el buen Dani. ¿Qué dice? Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Y ese es el principio espiritual. Cuando estamos en crisis, cuando enfrentamos las crisis y el peligro, entonces buscamos a Dios con desesperación, ¿no? Pasa mucho con las enfermedades terminales, ¿sí? Pasa mucho con enfermos, con enfermedades crónico-degenerativas que ante la realidad y la cercanía de la muerte se vuelven a Dios y buscan a Dios. Como dice aquí, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Así somos los humanos. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y hemos oído historias y hemos visto casos de miles de personas que cuando enfrentan la crisis hacen promesas y las religiones hacen sus mandas y sus cosas, porque la gente está desesperada porque no quiere ni tiene los elementos para enfrentar y pasar por la muerte. Me encantó lo que hablábamos hoy, lo que decía mi hijo, ¿no? La perspectiva de la muerte es diferente cuando tenemos al Señor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es completamente diferente, ¿no? Te recomiendo mucho, de veras, te recomiendo mucho el análisis y estudio y lectura del Salmo 78. Vale la pena que luego lo leas completo. Pero bueno, una de tantas cosas impresionantes en aquellos días en El Salvador era, fíjate bien lo que te voy a contar, que en los periódicos, en los diarios, en el periódico de todos los días, en los avisos de ocasión, en esta sección de los empleos, ¿sí ubicas? La sección de los empleos de los periódicos. Ahora ya eso a lo mejor no se usa tanto. Sí, ya sé que estoy viejo. En mis días así era, ¿no? Periódico y la sección de ahí buscaba uno trabajo, ¿no? A ver qué hay,
a ver qué opciones hay de trabajo, ¿no? Uno de los requisitos principales que se ponía en los anuncios de trabajo, ¿sabes cuál era? Cristiano evangélico. Así decía. Y ya lo demás, ¿no? Ingeniero en tal, o licenciado en tal, o con 2 años de experiencia, o inglés a tal porcentaje, lo que tú quieras de todo el resto del anuncio, pero lo primero que decía hasta arriba era cristiano evangélico. Algunos anuncios decían solo evangélicos. Y lo que pasa es que los cristianos tenían un testimonio tan poderoso, tan profundo, tan real, que se había permeado al resto de la sociedad su testimonio y al mundo laboral. Los inconversos preferían contratar cristianos que no cristianos. Porque los cristianos eran personas transformadas por el Señor. Eran personas comunes y corrientes como tú y yo, ¿no? Soy más corriente que común, pero transformadas por el Señor. Eran personas honestas, trabajadoras, puntuales, bien hechas, comprometidos, cumplidos. Eran como lo dice 1 Timoteo 3:7, por favor. 1 Timoteo 3:7, hablando de uno de los requisitos del pastor o de los pastores, ¿no? Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué es necesario en la vida de un pastor y en el perfil de un pastor? Que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo, del diablo. Cristianos con buen testimonio de los de afuera. Este es un requisito para los pastores, pero yo creo que los requisitos de los pastores son para todos, ¿no? Si tú analizas el perfil de un varón de Dios, es el perfil de cualquier cabeza de familia o de empresa, ¿verdad? ¿Quién dijo amén? ¿Javi o Frank? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, uno está de acuerdo ahí. ¿Los demás? ¿Estamos de acuerdo? Cristianos que no cayeron en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí sabes lo que es caer en descrédito? ¿No? La gente desacredita a las personas. ¿Sí sabes el concepto de desacreditar a alguien? Ajá. Cuando alguien manifiesta errores en su carácter o en su manera de proceder, ¿no? Se hace acreedora al descrédito. No habla del crédito financiero, no del crédito pero también, ¿no? Cristianos que daban más de lo que se les exigía. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 38, por favor. Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Vuélvele también la otra, dice. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, no vayas con él. ¿Qué dice? Ve con él 2 millas. Al que te pida, niégaselo. No, ¿verdad? Dice, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Uf, qué palabras estas, ¿no? ¿Sí o no? Difícil estar en una empresa en donde tienes un mal jefe, como dice aquí, no resistas al malo. Tienes un mal jefe que te hiera en la mejilla, pues ponle la otra. Difícil, ¿no? ¿Sí o no? Muy difícil. A cualquiera que te obligue a cargar, a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Cuándo ve eso uno? De ningún lado. Pero estos cristianos en El Salvador eran cristianos raros, ¿no? Eran este tipo de personas que dan el plus, dan algo más, ¿no?
Ese tipo de cristiano que le dices, oye, ¿te molesto si levantas el vaso? Sí, claro, con gusto, y también limpio el lugar. No, espérate, pero no te pedí que limpiaras. No, sí, de una vez. Es que mojó. Son ese tipo de persona rara que da algo más de lo que se le pide. Hoy en día en las empresas es muy común esto. Incluso algunas empresas lo exigen. ¿Y qué más? ¿No? ¿Y qué más me vas a dar? Te contrato, pero dime qué más. Así son algunos, ¿no? Y como ya lo hemos dicho tantas y tantas y tantas veces, hasta lo hemos cantado constantemente, como lo dice Dios, somos nuevas criaturas. El cristiano verdadero es una persona que ha pasado por lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, ¿cierto? Ya no somos lo que fuimos. Personas transformadas, personas diferentes, que conducen su vida bajo valores y principios diferentes. ¿Somos? Mira, te voy a compartir un pasaje que recuerdo haber predicado en los primeros días de la iglesia, predicando sobre la fornicación. Y no prediqué un mensaje sobre la fornicación porque yo imaginara cosas. Tenía los pelos en la mano. Se dice así, ¿no? Sabía de casos. Y entonces predico este pasaje. Y un grupo de jóvenes, casi todos, se ofendieron y se fueron de la iglesia y no volvieron nunca. Es parte de nuestra historia como iglesia. ¿Quieres ver ese pasaje? Léelo conmigo en 1 Corintios 6. Estoy seguro que hoy no va a pasar eso. 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9, ¿qué dice? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabes cómo es la cosa con Dios? O sea, no van a heredar el reino de Dios. No, pero no van a heredar. ¿Quiénes? No reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Le hace como se quiera leer. No puede estar más claro. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No va a pasar. No va a pasar. Pero luego prediqué con fuerza el versículo 11. Pero esta parte ya no les gustó, no la oyeron. Dice, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esa es la realidad del cristiano. El verdadero cristiano es una persona que pudo haber sido muchas cosas en su pasado, pero que hoy es otra persona, es diferente. Esto erais algunos, pero ya te lavaron, ya te santificaron, ya te justificaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Si es que ya no eres aquello. El verdadero creyente ha sido transformado. El verdadero creyente es una persona transformada. Y punto. Y punto. No hay más. No existen los cristianos fornicarios. No existen. No son. No existen. No son cristianos. No existen los cristianos idólatras. O eres cristiano o eres idólatra, pero no puede ser las dos cosas. Amén. No existen los cristianos adúlteros, ni los cristianos afeminados, ni los cristianos que se echan con varones. No existen. Te echas con varones, no eres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están oyendo? Sí, ¿verdad? Un amén por ahí sería fantástico. No existen los cristianos ladrones, ni los cristianos avaros, ni los cristianos borrachos. No existen. No hay tal cosa. Porque esos, los borrachos, los ladrones, los avaros, los maldicientes, los estafadores, no van a entrar al cielo. No van a estar allá. No. Porque no existen. O eres una cosa o eres la otra. O eres un borracho o eres una persona que ya fue lavada, santificada y justificada y dejaste de ser borracho.
Dejaste de ser estafador, dejaste de ser maldiciente. Ya no eres. Es que sigo diciendo muchas maldiciones, pues revisa la cosa. Hay algunos cristianos que tienen una boquita de carretonero que yo digo, y dice que es cristiano. Pues podrás decir misa porque dice el dicho que de lengua te comes varios tacos, hasta de lengüita si quieres, ¿no? ¿Sí estás conmigo? Eso éramos algunos. Eso dice el versículo 11, ¿cómo dice? Y esto erais algunos. Ya no somos borrachos, ya no somos maldicientes, ya no somos estafadores, ya no somos avaros, ya no somos ladrones, ya no somos fornicarios, ya no somos. Habrá alguno, y no es mi caso, gracias a Dios, pero que de los que se echan con manos que podrá decir, yo ya no soy, yo fui. También podrían decirlo. Porque el verdadero convertido pudo haber sido, pero ya no es. Porque ya lo lavaron, ya lo santificaron y ya lo justificaron. Y aquí están estas tres cosas que quiero repasar contigo rápido, si me lo permites, si no estás enojado. Tres cositas rápido, tres estados del cristiano. Lavado. Un verdadero creyente es una persona que ha sido lavada, del griego apologó, que quiere decir lavar completamente. No nos dio una enjuagadita el Señor, nos lavó completamente. Pero también se traduce apologó como haber remitido. ¿Has oído de estos enfermos terminales de algo, de cáncer, por ejemplo, o de lupus, o de que dices, ya está en remisión la enfermedad, ya remitió, ya no la tengo, ya no tengo cáncer, porque el cáncer remitió? ¿Has oído este concepto? Pues un cristiano lavado es un cristiano que ya remitió. Era borracho, pero ya remitió. Era estafador, era tranza. Uy, cuántos, lamentablemente, ¿no? Ya remitió. Eso quiere decir apólogo. También se traduce como despedir y como enviar. Fíjate cómo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y este versículo es una joya que debemos tener tatuado en el corazón. Y si lo puedes tener en tu casa, en alguna parte, mejor. ¿Qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Eso cantábamos, ¿no? El soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice, al que nos amó y nos enjuagó. Ahí está ese concepto, apólogo. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No existe, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, no existe ninguna otra forma posible en la que el hombre pueda lavar su forma de vivir y su pecado. No existe. La religión, no. Las buenas obras, menos. La buena conducta, no. Las decisiones radicales, tampoco. No, la única forma de ser lavado de los pecados es por medio de la sangre de Jesucristo. Y como eso no es algo físico, amén, un amén sonoro acá de este lado, me gusta. Como no es algo físico que podamos hacer de ir y bañarnos en sangre de Cristo, es un asunto de fe. Es un asunto de fe, ¿sí o no? Es un asunto de fe. Entonces, lavados, estas personas hemos sido lavadas. Número 2, santificados, del griego hagiazo, con J, hagiazo, hacer santo. No es que nosotros somos santos, sino que fuimos hechos santos. Fuimos santificados. Dios nos puso en esa posición. Consagrar. También eso quiere decir esta palabra hagiazo. Hemos sido consagrados para Dios. Eso es un santo, un santificado, un santificadito. Es una persona que ha sido consagrada al Señor. ¿Sí estamos? ¿Sí entendemos el concepto de consagración? De consagrar algo al Señor. Venerar, santificar. El diccionario incluso dice, de santificado dice, hacer santo a alguien. Hacerlo santo.
no es algo por mérito propio. Entonces podríamos traducir este versículo sin temor a equivocarnos como: ya habéis sido lavados, ya habéis sido hechos santos, o ya habéis sido purificados, ya habéis sido consagrados. Es exactamente lo mismo. Y para entender bien este concepto de ser santificado, tenemos el caso de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia repleta de pecado. ¿Sabías eso? Comían sacrificado a los ídolos, había fornicación en el interior de la iglesia, se unían en yugo desigual, comían la cena del Señor, se emborrachaban en la cena del Señor. ¿Sí se acuerdan? Corintios. Digo, si has leído tú lees la Biblia, te recomiendo Corintios, lee las dos cartas. Pero ve cómo empieza la carta en 1 Corintios 1:1 al 3. 1 Corintios 1:1 al 3. Aquí Pablo o se volvió loco, o se equivocó, o no entendió, no sabía a quién le estaba escribiendo la carta. ¿Cómo dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué? Tú lees toda la carta y dices: ¿estos son los santificados? Cuéntame una de vaqueros. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y ahí estamos tú y yo, porque nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a ser santos, pero primero fuimos santificados. Y aquí tenemos este aspecto doble, ¿no? Fui santificado y ahora yo debo santificarme. Primero fui puesto en esa posición y luego yo debo vivir conforme a eso. Lo hemos dicho muchas veces. Esta iglesia era una cosa de locos. Léelo, por favor, te lo recomiendo, ¿no? Tercer cosa, justificado. Lavado, santificado, justificado. Del griego dikaiō, que se traduce como considerar como justo a un injusto o como inocente a un culpable. ¿Sí estamos? Eso quiere decir esa palabra, justificar, declarado inocente a pesar de ser culpable. Gálatas capítulo 2 versículo 16, por favor. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, ¿sí? Los 10 mandamientos, ¿sí? La ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Mucha gente lo inmediato que dice cuando le predicas es: yo no he matado a nadie. ¿Sí o no? ¿Lo has oído? Yo jamás he cometido adulterio. No, yo nunca he robado nada. ¿Verdad? ¿Qué están diciendo? Yo me justifico, estoy bien. ¿Por qué? Por las obras de la ley, porque no he transgredido la ley. Pero el problema de la ley es el 10º mandamiento. Todos lo hemos aprendido, ¿cierto? No codiciarás. Todos, no hay un solo ser humano. Desde niños somos codiciosos. He visto niños agarrar de las greñas a sus primos por quitarle un juguete igual que el que él tiene. ¿Lo has visto? Los dos tienen un carrito verde. Pues voy y le muerdo la nariz y le arranco la oreja porque quiero su carrito. Pero yo tengo uno igual. No, quiero el de él. Eso se llama codicia. Lo traemos en el ADN. Lo traemos en el alma. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué es justificado el hombre? ¿Qué dice? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué hemos creído en Jesucristo? Léelo. ¿Qué dice? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley algunos serán justificados. Nadie es nadie. Nadie será justificado. La fe en Jesucristo es la única forma en la que podemos ser justificados. Me gustó la definición del diccionario. Dice: ser algo, la causa
de que otra no resulte extraña o censurable. Ahí te la dejo, para que la medites. El punto, mis amados, es que ya no somos lo que fuimos, porque hemos sido lavados, santificados y justificados. Estas tres acciones divinas en nuestra vida nos han transformado profundamente. Un verdadero creyente es una persona a quien Dios ya lo lavó, a quien Dios ya lo santificó, ya lo apartó, ya lo consagró, y a quien Dios ya lo justificó, ya lo declaró inocente a pesar de ser culpable. Por eso, 1 Pedro capítulo 4. Por eso, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 y 16. Estos salvadoreños locos eran el objeto predilecto de los no creyentes. Preferían contratar a la empleada doméstica o al empleado en la empresa o hacer negocios con evangélicos. Wow, ¿no? ¿O no? 1 Pedro 4:15, que dice: así que ninguno de vosotros padezca las consecuencias de ser homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que está diciendo ese pasaje es que no sufras las consecuencias de ser un mal cristiano y tener un mal testimonio. Que no te corran por impuntual, por mal hecho, por desobligado, por que no dejen de contratarte y de hacer negocios contigo las empresas por tu pésimo desempeño. Que al contrario te contraten por lo contrario, que digan: no, hombre, es que tratar con este brother, con esta persona, es una chulada. Siempre llega puntual, siempre cumple, siempre nos da más de lo que le pedimos, siempre está al tiro. Le pedí A y me dio A y B, y le dije que me lo hiciera así y me lo hizo mejor de lo que yo pensaba. ¿Conoces a alguien así? Así debemos ser todos nosotros. Padrísimo, ¿no? Prefiero contratar a ese que a otro. Y así me pasa con el electricista también. Lo mismo. Porque además sé que me da un precio justo, que no se encaja, que no abusa. Esa es otra cosa, que los cristianos muchas veces no somos justos en nuestras cotizaciones. Y eso no está bien, porque el no cristiano lo resiente y lo sabe. Dice: este malandro me está cobrando caro. ¿Sí o no? Pero qué bonito cuando un no cristiano te contrata porque eres cristiano, que cobra bien. No es el más barato, pero tampoco es el más caro. Es precio justo. Es padre, ¿no? ¿Sí o no? Así es mi eléctrico. No es el más barato, tampoco es el más caro. Y hace trabajo de calidad. ¿Qué más quiero? ¿Sí estás o no estás? Ninguno padezca como consecuencia de sus que nuestros productos y servicios sean como es digno del Señor, ¿no? Que seamos personas fieles, que cumplamos a lo que nos comprometemos o a los que no nos comprometimos. ¿Cuántas veces encontramos cristianos que prometen que van a hacer o van a cambiar o van a dar ahora de aquí en adelante y luego? No, pues le duró un mes la emoción y se le acabó el gas, la gasolina. Qué feo eso, ¿no? Si dije que sí, ¿qué dice Dios? ¿Que tu sí sea? Si dije que no, que tu no sea no. Manténgase. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos gente de palabra, que no dejemos de cumplir aquello que nos comprometimos a hacer, y que seamos personas diferentes, personas raras, personas llenas de amor. No lo busques, pero Juan dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais indiferencia los unos con los otros. Amor, ¿verdad? El amor debe ser lo que nos caracteriza. Personas llenas del Espíritu.
Efesios 5 dice: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Personas llenas del Espíritu Santo, personas llenas de la palabra de Dios. Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cierto? ¿Sí me sigues? ¿Puedo concluir? ¿Sí? En conclusión, y no sé dónde se metió Caleb. Caleb no existe. Ah, ¿se estaba escondiendo? Ajá. El máster, te me estás escondiendo, ¿eh? ¿Qué tiempos estamos viviendo hoy en día? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Lucas dice en el 18:8, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es probable que no. Las iglesias no están abarrotadas. La gente es indiferente. Son tiempos de una gran indiferencia y de una gran apatía espiritual. Es muy lamentable. Son tiempos de tibieza espiritual. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, me encantas, dice Dios. No, ¿sabes qué dice Dios? Me das náuseas. Es más, voy a vomitar. Espérame, voy a vomitar. ¿Qué estás haciendo, Dios? Vomitando. ¿A quién? A los tibios. Ay. Ojalá fueras frío o caliente. Defínete. Defínete. ¿Vas a hacer frío? Dale a la carne y métele con todo y vete al mundo y reviéntate. Reviéntate, pero bien reventado. Te vas a quedar, vas a ser caliente, vas a ser fervoroso, sé con todo. Que se sienta que te arde el corazón por las cosas de Dios. ¿Un amén ahí? No, bueno. Versículo 17. ¿Cuál es el problema de los tibios? Lo que dice el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eres muy suficiente porque estás lleno de bendiciones. Pero luego dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú que dices que eres rico, ¿qué crees? Eres pobre. Si tú crees que eres rico, estás mal. Eres pobre, desventurado, ciego, desnudo, miserable. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Que vengas conmigo para que tu riqueza salga de mí. ¿Sí estamos? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Uf, es una joya este pasaje. ¿Sí o no? Es una joya. Colosenses capítulo 1. Y uno más y termino. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que andemos como es digno del Señor. Que si el Señor nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado, que se note, que se nos vea en nuestra manera de conducirnos, de contratarnos, de dar servicios, de dar productos, de atender a la gente, de relacionarnos con la empresa que nos contrata o con el cliente que me contrata, con quien sea. Que pase lo que pasaba en El Salvador, que el no creyente prefiera al evangélico. ¿De dónde viene este de la puerta? Contrátalo de inmediato. Sería padre, ¿no? Es cristiano, sí, contrátalo. Contratado. ¿Por qué? Porque es cristiano. No, hombre, muchas veces nos da pena llegar a una entrevista y decir que somos cristianos. Qué triste, ¿no? Que el no creyente contrata a una persona sin saber que es cristiana.
Está feo, ¿no? ¿Sí o no? Te cuento que una vez me entrevistaron en el grupo ICA, allá en la Ciudad de México. Grupo ICA, o sea, es constructora, ¿no? Y en la entrevista comenté que era cristiano. Y el entrevistador entendía un poquito y me dijo, no, fíjate que, qué bueno que me dices, me dice, porque aquí el único Dios que tenemos los empleados de ICA es el trabajo. Me dijo. Así que si tú tienes otro Dios que no sea el trabajo, no puedes estar con nosotros, lo lamento. Gracias por decírmelo, hasta luego. Y me fui. Y no me contrataron, obviamente. Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabías que existe la inteligencia espiritual? Hay inteligencia emocional, cognitiva y espiritual. La inteligencia espiritual es la que te permite discernir las cosas de Dios, los tiempos de Dios, las situaciones de Dios, los contextos de Dios, la presencia de Dios. Pero luego dice el versículo 10, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos sabiduría y entendimiento e inteligencia espiritual? Para andar como es digno. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me encanta este versículo. Es de mis consens. ¿Por qué? Porque dice claramente que debemos andar como es digno de Él, agradándole a Él en todo. Oye, pero es que yo quiero andar derechito para que mi nieto Ivancito no me vaya a regañar. Me tiene muy sin cuidado. Lo que tú pienses de mí, con todo respeto lo digo, no es lo importante. Lo importante es que yo le agrade al Señor. Mi corazón, mi actitud, mi debilidad, porque en mi debilidad se manifiesta su poder. Ser transparente, andar en el temor de Dios, respetar los límites de la presencia de Dios. De eso estamos hablando, andar como es digno del Señor. Y es un asunto de comunión con Dios. Termino con Santiago 4:8, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 8. Les he dicho muchas veces que me encanta el rey David porque dice de sí mismo: soy un perro muerto, soy un gusano. Y algunos lo he dicho de mí y algunos me han regañado. Oye, Pedro, eres el pastor, no andes diciendo que eres un gusano. Ay, lo voy a seguir diciendo. Perdón para el que me reprendió por eso, porque soy un gusano. Si el rey David, que era el rey David, decía soy un gusano, ¿dónde nos deja, hermanito? Fíjate cómo dice Santiago 4:8. ¿Qué dice? Acercaos a Dios y Él se alejará de vosotros por cuanto sois gusanos. ¿Qué dice? Si me acerco a Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Estamos leyendo bien? ¿Estamos leyendo lo mismo? ¿Entendemos lo mismo? Si yo me acerco a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a responder igual, se va a acercar a mí, me va a abrazar, me va a sostener, me va a sustentar, me va a ayudar, me va a levantar. Si voy con Él, si me acerco a Él de a veras. Y es algo que todos podemos hacer, acercarnos a Dios. Métete en tu recámara, cierra la puerta, que no te vea nadie, ni el perro. Que no te vea ni el perro. Métete en la presencia de Dios y habla con Dios y quebrántate en la presencia de Dios y dóblate ahí con Dios y desnúdate delante de Dios y dile: Señor, este soy yo y aquí estoy, ayúdame. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Ahí se vaya, viejo cochino. ¿No, verdad? ¿Qué va a hacer Dios? Me va a abrazar, me va a abrazar, me va a sostener, me va a ayudar. ¿Lo crees?
Luego dice el mismo versículo dice: pecadores, seguid pecando. ¿No, verdad? Límpiale. Ya viste que estás haciendo eso mal, pues quítalo. Estás pensando mal, quítalo. Estás tocando mal, déjalo. Lo que estés haciendo mal, límpiate. Limpia las manos. Y vosotros los de doble ánimo, como que pareciera que el Señor nos conoce, Candy. ¿Iré o no iré? Nah. Es que hoy juega Colombia. No, es que vamos a ir a los chilaquiles. No, es que qué sueño, no dormí bien anoche. No, es que me duele la uña. Es que venía aquí hasta con calentura acá. ¿Te duele? Acércate, como decía Rodrigo hace ratito. En cuanto más quebrantados estemos, más necesitamos. Mucha gente dice: no, es que ando mal. Por eso andas mal. Vente, acércate, escucha la palabra, ven a la alabanza, ven a que Dios te hable y que cambie algo en tu vida. Porque la iglesia es como un hospital. Imagínate un enfermo diciendo: no, yo no voy a los hospitales porque estoy enfermo. No, yo no llevo mi carro al taller porque está descompuesto. ¿En serio? Está al revés, ¿no? Está descompuesto el carro, pues llévalo al taller. Te andas mal, ven a la iglesia. Congrégate, júntate, escucha la palabra, cántale a Dios, oí las acciones de gracias de otros, de lo que Dios está haciendo en los demás. Porque, qué bendición. Qué bendición ver cómo Dios ayuda a todos y oír el testimonio de alguien decir: el Señor me ayudó acá, me levantó acá, me reprendió allá, me corrigió aquí. O vean, dijo: estoy agradecido por esto y por aquello. Qué bendición, es edificante. ¿Estás de acuerdo? Purificar el corazón, los de doble ánimo. Hay que ser de una pieza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a orar.